Esto es Noticias entre Políticos. Regresamos con más de Noticias entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Fíjense, la cuenta de Twitter @depoliticoscn37 está ahí en pantalla. La personal @Cat Hernández, por allí también envíennos sus comentarios. ¿Creen ustedes que el Partido de la Liberación Dominicana está utilizando tácticas dilatorias para que no se apruebe esta ley de partidos políticos? Porque hay gente que dice, oye, señores, tanto asunto con primarias abiertas, cerradas, lo que no quieren es aprobar la ley. O sea, lo final es que no quieren aprobar la ley, por otras cosas que no necesariamente sea por eso. Pero bueno, ese tema está bonito, da mucho de qué hablar, pone a muchos abogados a hablar, a muchos que no somos abogados a echar páginas para atrás, y en eso uno pierde mucho tiempo y pasan 18 años más. ¿Qué creen? Yo creo que si eso... ¿Por qué tú te ríes? Yo creo que si eso lo estuviésemos hablando en el año 2014, 2015, pudiera decirse que sí, que hay tácticas dilatorias, pero lo cierto es, y como estábamos analizando anteriormente, aquí hay un choque de intereses entre un sector y otro que no quieren ceder la más mínima ventaja hacia su contrario. Entonces yo sí creo que no es que el PLD esté retrasando en este momento la discusión, pero sí la retrasó durante 20 años, porque durante la mayoría de ese tiempo el PLD tuvo una mayoría mecánica, como también la tuvo el PRD, y tampoco tuvo el interés en ese momento de aprobarla. Yo creo que la clase política fracasó en ese sentido de aprobar mayores regulaciones para la vida política, pero en este momento que ya se está discutiendo, que eso es un gran avance de por sí, precisamente esa falta de discusión seria y profunda durante tanto tiempo lo que llevó fue a que ya nadie tenía su posición clara, y en el momento en que están debatiendo sobre cosas que se sentían que ya había un consenso sobre ellas, como era el caso de las primarias, lo que hemos visto son choques antagónicos, porque unos creen que les beneficia una cosa, otros creen que les beneficia a otro, y todo eso de manera coyuntural, porque si nos trasladamos a otros momentos, veamos que quienes hoy defienden la abierta, en ese momento ellos defendían la cerrada, y quienes hoy defienden la cerrada, en otro momento defendían la abierta, porque lo cierto es, y esto es lo que lleva a también tantos choques, que una ley en ese sentido, una normativa en ese sentido no puede ser tan absoluta, porque las condiciones cambian, y yo por eso soy de la opinión de que aunque no las considero inconstitucionales, contrario a lo que dice el presidente Fernández y lo que opina el amigo Alexis, sí creo que no se le puede obligar a todos los partidos a elegir de la misma manera sus candidaturas, porque no todos tenemos no todos tenemos el mismo contexto. Mira, en la política, decía un gran político dominicano, hay cosas que se ven y cosas que no se ven, pero casi siempre las que no se ven suelen ser más grandes que las que se ven. Suele decir el profesor Juan Bosch. Sí, así mismo, mi querido profesor. Entonces, tengo que decir y llegar a este criterio de que no debe ser por un tema de conveniencia particular. Yo no he visto a ningún abogado y a ninguna persona común del pueblo participando en los plenos que hacen los miembros del CODIA, por poner una agrupación. ¿Y qué es lo que reúne a un grupo de personas? ¿Y qué es un partido político? Lo primero, para nosotros establecer el porqué de las primarias abiertas o cerradas, es establecer el fin, la esencia, el ser de los partidos políticos. Son un grupo de personas con una filosofía determinada, con un modelo de gobierno determinado. Ejemplo, el Partido Reformista siempre ha sido un partido conservador, y esa debe ser su ala. Nosotros hemos sido un partido de centroizquierda, como también lo debe ser el Partido Revolucionario Dominicano. El partido del PLD es un partido progresista. Entonces hay filosofía, y cada una filosofía internacionalmente pertenece inclusive hasta una corriente de pensamiento ideológico. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que no tenga mi mismo pensamiento ideológico pueda decidir y poner quizás en mi partido, y aquí todos lo saben lo que está pasando, el del gobierno puede manejar a través de la nominilla, a través de todos los empleos que dan, de esas nominillas, el bonogade y todo eso, puede llevar y acabar influir en cualquier partido. Como lo ha hecho tradicionalmente. Como lo ha hecho tradicionalmente. Y más en los partidos de oposición. Y no solo el PLD, pero entonces, en su momento sí, también. no, pero tenemos que hablar de... No podemos seguir poniendo como excusa en un análisis crítico si lo ha hecho el PRD, si lo ha hecho quien sea. Sí. No, es que no de ahí que debemos partir. Excusa, pero tampoco debemos partir. No, el parcializarse ahora mismo es no denunciar lo que está pasando. Aquí quien está en el gobierno y quien ha estado en estos últimos más de 12 años ha sido el Partido de Liberación Dominicana. Al pan, pan y al vino, vino. Y es el Partido de Liberación Dominicana quien se ha encargado de comprar a todos los otros partidos. Nadie pensó, e inclusive vimos el acuerdo
Nosotros vimos el acuerdo que habló aquí donde a César Mella se quitó del IDCS, porque fue un acuerdo entre el gobierno. Y Miguel Vargas podía quitar a quien sea. Entonces, este tema de las primarias abiertas, yo creo, y tenemos que verlo con todo el trasfondo que tiene. Hay cosas muy importantes, estoy de acuerdo con Tobías en el tema de la ley de partidos políticos, como es el financiamiento, que sea un financiamiento lícito. Hay cosas como el inicio, hay cosas como el tema de la identidad de los partidos políticos. Ahora, ese tema es vital importancia en esta coyuntura, porque todos sabemos lo que pasa en las elecciones. Los que hemos sido candidatos, sabemos cómo el dinero del gobierno se utiliza, cómo los vehículos del gobierno se utilizan y cómo se utilizan los fondos del Estado. Y sabemos que si se va a dar eso en una primaria donde hay menos control, entonces quien tiene el gobierno va a decir quién va a ser el candidato en el Partido Reformista, quién va a ser el candidato en el PLD, quién va a ser el candidato hasta en los partidos comunistas y quién va a ser candidato en el PRM. Y eso en este contexto histórico no se puede permitir. Necesitamos una ley de partidos políticos y urgente, pero debe estar acorde al momento que estamos viviendo. Bueno, yo quisiera plantear que un tema fundamental en la democracia dominicana y en la ley de partidos políticos es que se establezca con claridad, con precisión, la redacción de que los partidos políticos no van a recibir fondos privados de fuentes que no se conozcan, que no puedan darse a conocer a la ciudadanía y al país a través de las páginas web y de los medios de comunicación. El tema de la transparencia en cuanto a los fondos que reciben los partidos políticos es un tema fundamental para evitar que con la opacidad de no declarar de dónde, cuál es la fuente de los fondos que se reciben, se puedan recibir dinero ilícito en los partidos políticos. Este es un tema que hay que relevar en este debate. Ahora bien, ¿por qué? Y yo me hago una pregunta. ¿Por qué el que no es miembro de un partido o miembro de un partido o no es afiliado, que son las categorías que tienen los partidos políticos o simpatizantes, por qué si no forma parte de ese partido tiene que abrirse el derecho de que esa persona que está totalmente alejada de ese partido político pueda pasar a decidir quiénes van a ser sus candidatos en un proceso electoral? Entonces, esa pregunta es una pregunta elemental para entender que lo que está ocurriendo, porque si vamos a abrir el tema, si lo vamos a dejar en primarias abiertas o cerradas, tenemos entonces que ir a otra parte del proyecto de ley, como es la categoría de militante, de afiliado, de simpatizante. Ahora bien, esto lo que vuelve a plantear es que hay una contradicción al interior del Partido de la Liberación Dominicana, de sus dos principales dirigentes en este momento, por el control político, por el control económico, por el control de las candidaturas para los próximos procesos electorales. Eso es lo que ha generado que en este proceso se haya realmente planteado que no se apruebe la ley de partidos políticos, que además tiene, como ya se ha señalado, más de 20 años en el Congreso, pero en este momento la responsabilidad fundamental es del partido que tiene la mayoría congresual, como ya también se ha señalado. Mira, nosotros entendemos que esa ley o ese proyecto de ley que se ha estado discutiendo en los últimos meses y que, como muy bien dice Guadalupe, tiene más de 16 años, se consolidó diversas propuestas que estaban discutiéndose en una sola, se creó una comisión bicameral y esa comisión bicameral ha ido avanzando en los aspectos de esa ley y yo dije en el análisis de que era ya casi necesario y obligatorio, casi en aspectos de emergencia, de que la República Dominicana tenga la ley de partidos políticos, porque los resultados, los últimos procesos, por lo menos en el PLD, porque en las elecciones pasadas ninguno de los partidos hicieron procesos internos,
decidieron cambiar la democracia, la participación y las elecciones primarias por la dedocracia, la imposición, los acuerdos de aposento y también las encuestas. Las encuestas se han convertido últimamente en un mecanismo que permite seleccionar y obviar y darle de lado a los procesos de participación, es decir, el más simpático, el que la gente más vote y comparar encuestas. Yo entiendo que la República Dominicana ya en el próximo año debe la clase política, los dirigentes de todos los partidos políticos, ponerse de acuerdo, así como hubo un pacto para lograr viabilizar la Constitución de la República, así debe la cúpula de los partidos políticos, porque aunque hay divergencias entre el expresidente Leonel Fernández y es presidente de la República, presidente del PLD y del lado de Danilo Medina, presidente de la República, entendemos también que esas diferencias están en los demás partidos. Nosotros hemos visto discusiones, por ejemplo, de que Hipólito Mejía se va con elecciones abiertas, el equipo de Hipólito, el equipo de Luis Abinader, con padrón cerrado. Es decir, que aquí lo importante es que nosotros pensemos qué va a producir esa ley de partidos políticos. Yo lo decía en el análisis, va a fortalecer la calidad de la democracia, va a fortalecer a los partidos políticos cuyas imágenes, cuya posición e imagen pública está en las últimas encuestas en decadencia desde el punto de vista de posicionamiento como instituciones públicas, va a fortalecer a la calidad de los candidatos, de las propuestas, va a fortalecer a la República Dominicana, no solamente a los partidos políticos. Es decir, esa es la discusión que nosotros debemos poner sobre la mesa y que la cúpula de los partidos entiendan que hoy por hoy, aunque querramos controlar un tema que realmente no es el más importante, entendemos nosotros a nivel particular, desde el punto de vista de los postulados que tiene esta ley en discusión y que el pueblo dominicano debería adentrarse en analizar y en discutir los otros artículos que no han estado en discusión para que la República Dominicana ya pueda tener esta ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque cada uno de los mecanismos tiene pro y tiene contra. Es decir, Guadalupe decía ahorita, ¿para qué le pedimos a los afiliados que ingresen a un partido político? ¿Para qué hacemos unos estatutos? ¿Para qué permitimos una estructura de los partidos políticos? ¿Para qué permitimos un estamento disciplinario para evitar, por ejemplo, la falta de autoridad o personas que quieran violar los estatutos y la disciplina de los partidos políticos? Y al final, para decidir quiénes serían los candidatos, pues se lo vamos a presentar hacia afuera. Pero también, si nos vamos al artículo 2 de la Constitución de la República, y ahí quiero un poco, aunque Alessi es abogado, entrar en conflicto con Alessi desde el punto de vista del artículo 216 que habla de democracia interna. Pudiéramos irnos hacia un lado intermedio, es decir, ni una cosa ni la otra. La democracia interna puede ser validada en el partido a través de un plebiscito o un pleno de dirigentes, y ya tú estás cumpliendo con ese artículo 216, y decir que los mecanismos que va a utilizar cada partido político va a depender de lo que decida internamente la estructura de ese partido. Ahora, si nos vamos al artículo 2 de la Constitución, que dice que el poder descansa en el pueblo, que el soberano es el pueblo, que de él emana todos sus poderes y que lo ejerce de manera directa a través de sus representantes. Quiere decir con esto que la forma más universal de poder seleccionar las candidaturas debe ser con un padrón abierto, pero también el padrón abierto le quita autoridad y facultad a los partidos políticos para regular temas que son internos. Entonces, aquí hay elementos que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y que finalmente las divergencias que hayan entre la cúpula de los partidos políticos permita tener esa ley de partidos políticos. Sí, yo quiero analizar unos cuantos hechos que considero incontrovertibles y con los cuales todos podemos estar de acuerdo en que malean la situación política de la República Dominicana. Hecho, el financiamiento privado oscuro ha fortalecido la presencia del crimen organizado en la política dominicana. Eso es incontrovertible. Hecho, el transfugismo se ha fortalecido de tal manera que las primarias, las pocas que se hacen, lo que llevan es a que quien queda segundo o tercer lugar, lo que hace es que se postula por otro partido, desdibujando la situación real de cada uno de ellos. Hecho, lo que tenemos es una situación en la cual cada vez menos la juventud tiene oportunidad de participar en la política dominicana a través de candidaturas. Hecho, las cuotas lo que han servido es para que
maquillen la presencia de mujeres, pero terminan teniendo hombres como sustitutos que al otro día del 16 de agosto, cuando se juramentan las mujeres, terminan renunciando y asume ese hombre. Entonces por eso vemos que aunque se supone que tenemos una cuota de 33%, termina siendo la representación mucho menor. Es decir, nuestra política está mucho más golpeada de lo que se quiere pensar únicamente con las primarias, únicamente con las elecciones internas, únicamente con cómo se eligen los candidatos. Son muchos males y eso pudiera ser un programa completo. Yo sí estoy de acuerdo en que es muy importante uno establecer cuál es el mecanismo para llevar a representar a una persona como candidato de una organización política o coalición de partidos políticos, pero lo cierto es que hay muchas otras fallas que hemos dejado de lado, al punto de que mi temor es que el debate se concluya únicamente con el tema de las primarias y que ya al final, cuando se llegue a un acuerdo, como eventualmente tiene que llegar, no quede tiempo para debatir lo demás y terminamos con una ley que no va a ser únicamente para el próximo proceso electoral. Esa ley va a ser la que nos rija a las personas que actuamos dentro de la política y a ustedes como observadores y participantes de la política durante bastante tiempo más. Entonces yo sí creo que no es que este tema sea menos importante, pero los demás tampoco lo son menos importantes, y por eso yo creo que aunque esos encontronazos entre un sector y otro merecen toda la atención, no podemos perder el enfoque de lo que está pasando con nuestra política, más allá de incluso la ley de partidos políticos, porque debemos haber tratado también la ley electoral, que data del año 1997, en un mundo muy distinto al que vemos hoy en día, con muchos más retos que no estaban presentes en ese momento y que antes que mejorar, lo que han ido es empeorando. Entonces yo, el llamado que les hago a todos, y les hago también a los amigos danielistas y leonelistas, que lamentablemente en este momento, por el voto popular, pero lamentablemente en este momento son los que tienen las llaves para aprobar o no una ley u otra, que dejen de lado esos pleitos y que pongan el oído en la ciudadanía, que necesita una partidocracia, necesita una clase política que responda más allá de únicamente los debates del momento, y que por el contrario, que responda a los hechos que nos golpean más fuerte, como lo es la inseguridad, como lo es la falta de salud, como lo es la falta de educación. Y eso no lo hace con un sistema político que únicamente perpetúa a los dinosaurios de otra época. Mira, primero había uno de los que me antecedió en su alocución, mencionaba que había una división en el Partido Revolucionario Moderno, y quiero establecer y dejar claro que en el Partido Revolucionario Moderno ha establecido y ha fijado su posición, hermano Tobias. Ha fijado su posición clara al país. Las autoridades, el presidente, el secretario general institucional ya fijaron una posición. No estamos de acuerdo con las primarias abiertas. Hemos fijado una posición. Que sectores de algunos dirigentes muy importantes tengan posiciones, son posiciones personales. Esa es la democracia, el disertimiento. Pero la mayoría tiene que subordinarse, la minoría, a la mayoría. Y eso pasó en el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, sí existe una contradicción intrínseca y extrínseca en el Partido de Liberación Dominicana. Cuando su principal líder, el presidente del partido, Leonel Fernández, dice, y déjeme decirle, una persona que sabe conceptualizar, una persona ducha y estudiada, ha dicho al país que es inconstitucional. Dudo que el presidente Leonel Fernández haga esa aseveración sin antes tener una consulta muy profunda de gente especialista en el tema, que no se estén vendiendo por el momento ni por cargos en el gobierno. Porque vamos a ver ahora, vamos a ver si los que están defendiendo esa posición mañana no son nombrados como embajadores o no son nombrados en algún puesto. En Punta Catalina. O en Punta Catalina. Bueno, que estaba ahí. Entonces, en la comisión y salió. pero, ¿qué es lo importante? Es que nosotros como partido hemos fijado una posición. El PLD no la ha fijado y su presidente específicamente contra el presidente del gobierno tienen dos posiciones diferentes y disímiles. Quiero decir, el tema de democracia, el artículo 216, don Tobías, el tema de democracia viene del griego democratia, que significa el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo, la voz del pueblo. Y hay dentro de la democracia, en términos latos, tú puedes ponerlo así, pero en términos estrictos, existe la democracia participativa, existe la democracia por representación y existen diversas definiciones de democracia. Ahora, en ese artículo 216, y por eso es que el profesor Fernández dice que es inconstitucional,
establece democracia interna. Cuando tú hablas de democracia interna, está diciendo que el poder es interno, es de lo que están dentro de esa organización. Entonces es bueno que lo asumamos de esa manera, que es lo que quiere decir la Constitución. Y la Constitución no puede interpretarse, solamente quienes la interpretan son los togados del TC, del Tribunal Constitucional, que pudiesen a veces actuar, pero ahí la Constitución es taxativa. A ver, yo quisiera referirme a otro aspecto. En una de las reuniones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, decidieron conformar una comisión de juristas para que les hiciera el análisis de este tema que hoy estamos debatiendo y que se ha seguido debatiendo en la sociedad dominicana, si primarias abiertas o primarias cerradas. Creo que de eso han pasado alrededor de 2 o 3 meses y aún esa comisión que yo conozca no se ha podido conformar. Esa es una primera pregunta. ¿Por qué el propio Partido de la Liberación Dominicana no ha podido conformar esa comisión de juristas para que le diera su recomendación al respecto? Ahora, sobre esa decisión del propio Comité Político del PLD, quiero reiterar mi posición porque en aquel momento, y lo quiero señalar nueva vez, ese tema ya no le compete al Comité Político del PLD, porque ya el proyecto de ley está en el Congreso de la República y cuando los proyectos de ley entran al Congreso, esos ya a partir de ese momento el proyecto de ley le pertenece, le corresponde al Congreso de la República mandarlo a comisión y hacer todos los estudios que sean necesarios para que la comisión que está estudiando ese proyecto de ley fije posición y emita un informe para remitirlo al Pleno. Lo que quiere decir que la pregunta que nos hace la producción de si el PLD no ha estado dilatando la aprobación del proyecto de ley, obviamente que es así, tanto por los análisis anteriores como por esto último que yo he señalado, pero no solamente que lo está dilatando, sino que además ha estado propiciando la violación a la propia institucionalidad del Congreso, que además, como ya señaló Rancel, tiene prácticamente el control político de esa instancia, de ese poder político. Pero como no se han resuelto las contradicciones internas, se le está dando largas al asunto para tomar una decisión con respecto a la ley de partidos políticos. Nosotros en ninguna de los pronunciamientos no hemos ido de un lado ni de otro. Entendemos que lo que hay que apostar es a la institucionalización, a la sincerización del padrón. Entonces, en esa sincerización del padrón, que nosotros determinemos cuántos miembros o afiliados tiene cada partido político. Porque si nos vamos por las primarias internas, la pregunta es, ¿cuántos son los miembros del PLD? Nosotros que tenemos el problema más grande, porque son supuestamente 2.5 millones de afiliados que no son 2.5. Es decir, ¿qué cantidad de miembros hay ahí? ¿Cuáles están de otros partidos? Pero si nos vamos a los demás partidos políticos, ¿qué cantidad tiene el PRM, el Partido Reformista, el PRD, que un grupo se ha ido para el PRM, ha vuelto, ha saltado para acá? Es decir, los partidos políticos, ninguno pueden hoy por hoy decir en su padrón interno qué cantidad de afiliados y de miembros tiene. Entonces, esas son de las discusiones, porque si decidimos nos vamos cerrados, pero hay que sincerizar el padrón, nos vamos abiertos, ok, pierden los partidos políticos la capacidad de dirigir procesos internos. Entonces, ni una cosa ni la otra, vamos hacia un punto donde fortalezcamos los partidos políticos, fortalezcamos a la democracia, la calidad de los proponentes y de las propuestas que salgan de los partidos políticos, pero que no sea una decisión entre dos personas, sino, y ahí quiero contradecir a Guadalupe, no es así, Guadalupe, usted fue legisladora, los partidos políticos tienen sus voceros. El vocero de cada partido político determina
determina la línea de su comité político o su de alta dirección. Y los partidos, a través de ese vocero, establecen lineamientos y directrices sobre los temas que se discuten en el Congreso. El Congreso es un ente político, y como ente político no quiere decir que nosotros podamos descartar al comité político del PLD de tener decisión sobre una ley que sobre todo regula la actividad no solamente del PLD, del Reformista, del PRM, del PRD, de los partidos minoritarios. Es decir, no puede una ley de partidos políticos ser aprobada dejando de lado las posiciones de todos los partidos políticos. Podemos consultar a los académicos, a la sociedad civil, a expertos internacionales, las mejores prácticas de otros países sobre el tema de la simultaneidad o no, o de los padrones abiertos cerrados, pero no podemos dejar de lado a los entes que vamos a regular. Escúchame, es que no, yo no digo que no haya voceros, yo no digo que los partidos no hagan sus consultas. Lo que quiero recalcar es que cuando un proyecto de ley entra al Congreso de la República, ya en ese momento no le pertenece ni al partido, ni siquiera al legislador que lo presentó. Y para eso hay un reglamento en la Cámara de Diputados. Con la propuesta del PLD, del Comité Político, perdón, cuando ya el proyecto estaba en el Congreso, que se había formado una comisión, que lo estaba estudiando, de paralelamente decir que se para el proyecto, que nosotros vamos a formar una comisión de juristas para que nos recomiende cuál es la posición que tenemos que asumir. No, porque en la comisión hay de todos los partidos. Perdón, no. Ellos dijeron, vamos a formar una comisión de juristas que nos diga si esto es constitucional o no. Primero, no han hecho la comisión, entonces esto va para las calendas griegas, porque hace 2 meses o 3 de esa pero en la comisión bicameral hay reformistas, PRDistas, PRMistas, eso es lo que yo te digo. Por eso. Es equitativo. Por eso, es equitativo, pero la mayoría, claro, pero tú sabes, como lo sabemos todo, y el pueblo tiene que saberlo también, que la mayoría de los integrantes le corresponde al partido que tiene la mayoría, que en este caso la tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, Alexis, sí, mira, concluye, perdón. No, simplemente que yo señalo esto porque creo que en todos estos procesos hay que avanzar, sobre todo en la institucionalidad, marcar hacia dónde tenemos que ir. Esas propias fuerzas políticas que están debatiendo eso, que en el fondo no quieren que haya institucionalidad en el país. Mira, Alexis, yo leí un libro donde decían que cuando tú ibas a entrar a un partido político, tú tenías que quitarte la cabeza y entrabas a un salón donde había un señor que era el presidente y agarraba la cabeza tuya y la dejabas ahí. Y le dabas el poder a esa persona para que pensara por ti. Entonces, esa es la democracia que yo quiero de un partido político. No. Nosotros somos legisladores. Y siempre lo he dicho y quiero decirlo acá, mi compromiso primero es con el país, no es con la comisión política del PRM. Y Juan Bosch decía, servir al pueblo para servir al gobierno. Al revés, servir al partido para servir al pueblo. Entonces, hermoso lema. Pero ¿qué era lo que él buscaba? Era que tú dieras servicio. Hoy en día, el artículo 77 de la Constitución señala esto. Los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo. Actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo, no de partidos políticos ni de comité político, del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. Y cuando en la dirección del PRD mandó a votar en contra del presupuesto, ustedes todos votaron en contra. No hubo un grupo que pensó diferente. Si el presupuesto, primero, nosotros, esa línea yo no la he escuchado todavía. Ahora, nosotros sí hemos visto un presupuesto como el que ustedes desean aprobar mañana, con una mayoría aplastante que tiene, que es un presupuesto que es contrario a la misma Constitución, que no es proporcional. Para contradecir eso, de que todos los del PRM votaron iguales. ¿Por qué es contrario a la Constitución? Porque ese presupuesto en las provincias
y lo saben los mismos legisladores, No no cambia. es equitativo, no es 10 segundos plural. para decir algo. Entonces, 10 segundos, viola ¿cómo se cambia eso de que un partido muchísimas leyes. define la ley? Votando por contrapesos en el Congreso. Nos vamos, chicos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta Cáceres. noche. John, Alexis, yo te dejo, mira. No, es un La saludo. foto. No, la foto que quería pasar, que fue un reconocimiento que nos entregaron en La Ureña. Hemos sido padrinos durante más de 7 años. Y quería agradecerle, le dije que en el día de hoy vamos a pasar esa foto. Qué bueno. Con el permiso de Victorino. Y mandar. ¿La tenemos ahí? No Sí. sé. Y mandar saludos desde Boston a mis familiares que están sintonizando, a mi querida madre, Ay, qué bueno. Eva González, Saludos, y a señora mis Eva. hermanos Francia, Viu y Raúl. Pues saludos a toda esa familia del querido amigo Alexis Jiménez. Félix Victorino está listo para el resumen final. Mírenlo ahí, muy elegante, arrancando la semana. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? Inmenso placer. Igualmente para mí. Creo que el primer lunes de diciembre. diciembre, ¿verdad? Entre 2017. políticos. Ya llega la hora de que empecemos a pensar, ¿verdad? En que las diatribas y las confrontaciones deben menguar. Ya se siente la brisa. ¿Verdad? Se siente la brisa. Ya yo estoy preparando, como cada año, mis actividades con los niños. Sí. Traigo una trulla para que te... Traigo una trulla, sí. Siempre yo aprovecho, Catherine, en esta ocasión para los muchachitos que se han portado bien en su escuela. Pues, Claro, entonces, hacerles un reconocimiento. hacerles un banquete y un reconocimiento. Claro. En este año son 2, en La Caleta, Sí. que tenemos ahí una biblioteca, y también en San Pedro, que tenemos 2 bibliotecas. Ahí en Los Praditos tenemos otra. Es una red, Y ¿no? estaremos contigo en La Caleta, eso te lo aseguro. Ay, qué bueno. Ay, van a estar allá. Yo te voy a acompañar porque Quiero- los niños pueden. Sí, ¿tú te acuerdas que tú fuiste conmigo el 25 de marzo? Estuviste tú, Tobías. Estuvo el general Romer, al que le penetraron la casa, Sí. que le robaron en la... ¿Te acuerdas, Alexis, que lo maniataron? Sí, fue? sí, a él sí. no, sino a la esposa. Tú sabes que Ito Bisonó, Catherine, hace unos años me acompañó, ahora que está... Estuvo Aquí yo, está tam- Yamsel. Ya sé. estuvo yo también en el pupilo, año 2010. su pupilo, su delfín. Estuvimos Me en Ito acompañó Bisonó, allá en Valiente. Bergam. Tú eres En un líder que aglutina. En Valiente teníamos una biblioteca y allá me llevó Ito Bisonó los libros del doctor Balaguer. Ah, mira. A la biblioteca de Valiente. Es un batallar de muchos. Entonces yo quiero que Tobías ahora... te debe de llevarlo de Juan Lo de Bosch. Juan No, Bosch. no, muchas gracias. Yo no quiero lo de Juan Bosch, que ya me lo entregó Franklin Rodríguez. Ah. El ministro de Aventura. El ministro. Usted lo de Manuel Crespo. No, pero Manuel Crespo lo que aspira a la presidencia, no es escritor. ¿O sí? ¿Él escribe también? No a la presidencia. A la presidencia. Es catedrático. Sí, Por lo que- menos yo te voy a llevar los míos. Ay, sí. Yo tengo varios libros y te voy a Ay, llevar 2 hombre. libros de poesía, Catherine, cuentos y mira, algo tú más. tienes gente ahí que tú no sabías. Mira, ahí está. Esos pollos, gallos o pollos tapados, escritores. Algo ahí. Bueno, el caso es que el sábado 16 estás invitada, Catherine, que nunca te gusta ir a estas Vámonos, vamos. cosas. ¿Cómo que no me gusta? ¿Tú no me has invitado? Sábado 16 y domingo 17. Ah. Doña Guadalupe, formalmente invitada, usted que Vamos a llevarnos a Catherine. es una Vámonos, dama vámonos. Listo. siempre que representa los mejores intereses de la sociedad, pues está invitada sábado 16 a compartir con esos niños sobresalientes Anotado. en La Caleta, y el domingo 17 en la Sultana del Este, la cuna de los grandes poetas. Así es. ¿Compartimos eso con quién, Tobías? El tema de cuna de los grandes poetas con... porque- Asua. Con Asua. Asua. Asua Sí, Compostela. que es mi Asua de provincia. cuna de Yo nací en poetas. Asua. Asua de Compostela, cuna de sureño. poetas. Sí. Ay. Un fuerte abrazo. Chao, amigo. Bye. Bye, bye.